Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, concretamente en la relación, o más bien, en lo que pudo haber sido una relación, entre dos de los nombres más grandes de la televisión de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima controversia, rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima ilusión entre los fans de esta pareja. Sí. Vamos a desentrañar qué es exactamente lo que Can Yaman ama de Demet Özdemir, o al menos, lo que él ha expresado que ama, y algunas cositas más que quizás no sabías. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido relacionado con telenovelas turcas, chismes de celebridades, teorías conspirativas, y en general, pasar un buen rato, los invito a suscribirse a mi canal. No se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que protagonizaron la exitosísima telenovela Erkenci, los fans de todo el mundo se enamoraron de su romance en pantalla. La chispa que saltaba entre ellos era tan palpable, tan real, que era inevitable que se empezaran a generar rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras. Y es que vamos, ¿quién no soñó con que Can Divit y Sanemay hicieran realidad su amor en la vida real? La realidad, sin embargo, es un poco más compleja y quizás un poco menos romántica. Si bien nunca se confirmó oficialmente una relación amorosa entre Can y Demet, las especulaciones nunca cesaron. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Y vaya que encontraron pistas. O al menos, eso creían. Cada foto publicada, cada comentario sutil, cada aparición pública conjunta era diseccionada hasta la extenuación, buscando una confirmación que nunca llegó. La histeria colectiva llegó a niveles insospechados, con foros dedicados exclusivamente a analizar la postura de sus manos en las fotos, el brillo en sus ojos al mirarse, e incluso, el tiempo que tardaban en responder a un comentario del otro en Instagram. Pero, ¿qué es lo que Can Yaman ha dicho públicamente sobre Demet Özdemir? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En varias entrevistas, Can ha elogiado la profesionalidad, el talento y la energía de Demet. Ha hablado de ella como una compañera de trabajo excepcional, una actriz brillante y una persona muy divertida. Ha destacado su capacidad para improvisar, su dedicación al trabajo y su habilidad para conectar con el público. En resumen, Can ha expresado una gran admiración por Demet como profesional. Recordemos aquella entrevista en la que Can, al ser preguntado por su experiencia trabajando con Demet, respondió con una sonrisa sincera: Demet es una fuerza de la naturaleza. Tiene una energía contagiosa que te levanta el ánimo incluso en los días más difíciles. Es una actriz increíblemente talentosa, pero lo más importante es que es una persona muy generosa y humilde. Trabajar con ella fue un verdadero placer. Pero, ¿es solo admiración profesional? ¿O hay algo más? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, ya que nunca ha habido una confirmación explícita de un romance. Sin embargo, algunos de los comentarios de Can, combinados con la observación del lenguaje corporal y las interacciones entre ellos, han alimentado las esperanzas de los fans. Los expertos en lenguaje corporal, contratados por los fans, analizaban cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada sonrisa fugaz, buscando señales de un afecto más profundo. Se crearon diagramas y gráficos comparando el lenguaje corporal de Can y Demet con el de otras parejas famosas, buscando similitudes y patrones que confirmaran la teoría del romance. Era una verdadera ciencia, aunque una ciencia basada en la especulación y la fantasía. Por ejemplo, en una entrevista, Can dijo algo así como: Demet tiene una energía muy especial. Es una persona que te alegra el día con solo estar cerca. Es muy talentosa, pero también muy humilde. Es una combinación muy rara y muy atractiva. ¿Atractiva? Esa palabra atractiva fue como echarle leña al fuego. Inmediatamente los fans interpretaron esto como una clara señal de que Can sentía algo más que admiración por Demet. Se crearon hilos interminables en foros y redes sociales analizando el significado de esa palabra,
discutiendo si se trataba de un simple cumplido o una declaración de intenciones encubierta. Se llegó incluso a analizar la entonación que Khan utilizó al pronunciar la palabra atractiva, buscando matices que revelaran sus verdaderos sentimientos. Pero ojo, aquí es donde hay que ser cautelosos. Es muy fácil dejarse llevar por la emoción y la ilusión, pero también es importante ser realistas. Khan nunca ha dicho explícitamente que ama a Demet románticamente. Sus comentarios siempre han sido ambiguos y sujetos a interpretación. Podría ser que simplemente admire a Demet como amiga y colega, y que la considere una persona atractiva en el sentido de que tiene una personalidad magnífica. No olvidemos que las relaciones entre compañeros de trabajo, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser complejas y llenas de matices. La presión de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, y los intereses profesionales pueden influir en la forma en que se expresan los sentimientos y se gestionan las relaciones. Ahora, vamos a hablar de lo que no creerás que Khan ama de Demet. Y aquí es donde entramos en terreno de especulación pura y dura. Basándonos en lo que hemos visto en entrevistas, redes sociales y rumores, podemos deducir algunas cosas que Khan podría apreciar de Demet, incluso si nunca lo ha dicho explícitamente. Aquí es donde nos adentramos en el territorio de la fanficción, la creación de historias y escenarios basados en la fantasía y la especulación. Los fans creaban vídeos musicales con escenas de Erkenci-Kus y canciones románticas, editaban fotos de Khan y Demet juntos para que parecieran más íntimas, e incluso escribían historias completas sobre su supuesto romance secreto. Todo valía para alimentar la ilusión de que su amor en pantalla se había trasladado a la vida real. En primer lugar, su sentido del humor. Demet es conocida por ser una persona muy divertida y espontánea. En Erkenci-Kus vimos muchísimas escenas donde ella improvisaba y hacía reír a todo el equipo, incluyendo a Khan. Su capacidad para aligerar el ambiente y hacer reír a los demás es, sin duda, un rasgo muy atractivo. Imagino que Khan apreciaba mucho poder trabajar con alguien que no se tomaba las cosas demasiado en serio y que siempre estaba dispuesta a hacer una broma. Recordemos las anécdotas contadas por miembros del equipo de producción de Erkenci-Kus sobre las bromas y ocurrencias de Demet en el set de grabación. Se decía que Demet tenía un talento especial para imitar a otros actores y que sus imitaciones eran tan buenas que hacían llorar de risa a todo el mundo. Este sentido del humor, sin duda, ayudaba a crear un ambiente de trabajo más relajado y divertido, y contribuía a fortalecer la conexión entre los actores. En segundo lugar, su autenticidad. Demet es una persona que se muestra tal como es, sin filtros ni pretensiones. No le importa lo que piensen los demás y siempre se mantiene fiel a sí misma. Esta autenticidad es muy refrescante en un mundo donde la imagen lo es todo. Imagino que Khan admiraba la capacidad de Demet para ser genuina y honesta, incluso en un entorno tan competitivo como el de la televisión. En un mundo lleno de apariencias y falsedades, la autenticidad de Demet era como un soplo de aire fresco. Se decía que Demet no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, de hablar de sus errores y de reírse de sí misma. Esta honestidad y transparencia la hacían aún más atractiva para el público y para sus compañeros de trabajo. En tercer lugar, su pasión por su trabajo. Demet es una actriz muy dedicada y comprometida con su trabajo. Siempre da lo mejor de sí en cada proyecto y se esfuerza por mejorar constantemente. Esta pasión es contagiosa y motivadora. Imagino que Khan apreciaba la dedicación de Demet y su compromiso con Erkenci-Kus. Trabajar con alguien que ama lo que hace, sin duda, hace que el trabajo sea mucho más gratificante. Se sabe que Demet se preparaba a fondo para cada papel, investigando sobre los personajes, tomando clases de actuación y trabajando con coaches para perfeccionar su técnica. Esta dedicación y compromiso eran evidentes en su interpretación de Sanem, un personaje que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y finalmente, aunque no menos importante, su corazón. Demet es una persona muy generosa y solidaria. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y a apoyar causas benéficas. Su corazón noble es algo que sin duda la hace especial. Imagino que Khan admiraba la bondad de Demet y su preocupación por los demás. Demet ha participado activamente en diversas campañas benéficas, apoyando a organizaciones que trabajan con niños, animales y personas necesitadas. Esta solidaridad y compromiso social la convierten en un modelo a seguir para sus fans y en un ejemplo de que la fama y el éxito pueden utilizarse para hacer el bien en el mundo. Ahora bien, después de todo este análisis, podemos decir con certeza que Khan Yaman ama a Demet Özdemir.
La respuesta honesta es no. No podemos afirmarlo con total seguridad. Lo que sí podemos decir es que Kan siente una gran admiración y respeto por Demet como profesional y como persona. Es evidente que valora su talento, su energía, su sentido del humor, su autenticidad, su pasión y su corazón. Quizás en el fondo existió un amor platónico, una atracción no correspondida, o simplemente una profunda amistad que nunca llegó a trascender la barrera de lo profesional. La verdad es que solo ellos conocen la respuesta a esta pregunta, y es posible que nunca la compartan con el público. Pero, ¿es amor romántico? Eso es algo que solo ellos saben. Y sinceramente es algo que quizás nunca sepamos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y por supuesto seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos en otro proyecto que nos haga suspirar. La esperanza es lo último que se pierde y mientras tanto podemos seguir alimentando la fantasía de un reencuentro amoroso en la pantalla o quizás en la vida real. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Al final del día, lo importante es respetar su privacidad y no caer en el acoso o la invasión de su intimidad. En resumen, Can Yaman ha expresado públicamente su admiración por Demet Özdemir como profesional, elogiando su talento, energía y dedicación. Aunque nunca ha confirmado un romance, algunos de sus comentarios han alimentado las esperanzas de los fans. Basándonos en lo que hemos visto, podemos deducir que Can aprecia de Demet su sentido del humor, su autenticidad, su pasión por su trabajo y su corazón noble. La clave está en la interpretación y en la capacidad de separar la realidad de la fantasía. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he divertido muchísimo investigando sobre este tema y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Can y Demet tuvieron algo más que una simple amistad? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos sobre telenovelas turcas, chismes de celebridades y otros temas interesantes que sé que les van a encantar. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.